¿Alguna vez ha sentido el peso de todos los debería en su vida? Debería ser más paciente, debería ser más valiente, debería ser más disciplinado. Pasamos la vida acumulando teorías, leyendo libros de autoayuda, asistiendo a charlas inspiradoras y, sin embargo, a menudo nos encontramos en el mismo lugar, repitiendo los mismos errores, atrapados en un ciclo de buenas intenciones y poca acción. Si su mente está saturada de saber qué hacer, pero su cuerpo y sus actitudes aún no reflejan esa sabiduría, entonces este texto es para usted. Porque la verdad es que el mundo no necesita más discursos sobre cómo debemos ser. Necesita más personas que simplemente sean. No pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Estas palabras de Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma, no son un consejo lejano. Son un trueno que atraviesa casi 2 milenios, explotando en nuestra conciencia con la urgencia de una llamada directa. Resuenan no como una sugerencia académica, sino como una orden imperativa para nuestra propia existencia. Vivimos, innegablemente, en una era de opiniones abundantes. Internet es un gigantesco mercado de ideas, donde todos parecen tener la fórmula mágica para la moralidad, la virtud, el carácter, la felicidad y el éxito. Hay una proliferación de gurús, coaches, influencers y filósofos de teclado que diseccionan minuciosamente lo que significa vivir una buena vida. Se discute lo que debemos buscar, lo que debemos evitar, cuáles son los caminos hacia la paz interior y la prosperidad exterior. Nuestras bandejas de entrada y feeds de noticias están desbordados con artículos y videos que prometen los 7 pasos para la felicidad o las 5 virtudes esenciales. Pero en medio de todo este ruido, Marco Aurelio nos devuelve bruscamente a la realidad, confrontándonos con una verdad innegable. El valor no está en el discurso, sino en la vivencia. No está en el saber, sino en el ser. ¿De qué sirve tener un vasto conocimiento sobre el concepto de valentía si cuando nos enfrentamos a la menor de las dificultades, ya sea un desafío profesional, una conversación difícil o la necesidad de defender una verdad impopular, nos acobardamos, nos escondemos detrás de excusas y dejamos que el miedo nos paralice? ¿Cuál es el propósito de entender la teoría de la valentía si nuestra vida está marcada por la vacilación y la huida? ¿De qué sirve proclamar la importancia de la justicia si, en el momento en que la injusticia nos beneficia o nos ofrece un atajo conveniente, cerramos los ojos, volteamos la cara, o peor aún, nos convertimos en cómplices silenciosos? ¿Sería nuestra justicia solo una fachada para exhibir cuando no nos cuesta nada? ¿De qué vale admirar la disciplina férrea de los grandes hombres y mujeres de la historia, la capacidad de Sócrates para controlar sus deseos, la resiliencia de un atleta olímpico o la dedicación de un científico en su investigación, si no logramos aplicar esa misma disciplina en nuestras propias vidas diarias, en la gestión de nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en nuestra salud o en la búsqueda de nuestros propios objetivos? Nuestra admiración se convierte en mera pasividad si no se traduce en acción personal. Ser un buen hombre, y por extensión, una buena mujer, un buen ser humano, no se trata de tener un discurso impecable o una mente repleta de bellas teorías. No se trata de impresionar a los demás con su retórica o su erudición. Se trata de algo mucho más profundo, tangible y a menudo dolorosamente difícil. Se trata de alinear nuestras acciones consistentemente con aquello que sabemos en nuestro interior, que es correcto, virtuoso y moralmente íntegro. Se trata de transformar la filosofía de un concepto abstracto en una práctica diaria, el pensamiento inspirador en un hábito arraigado, la reflexión silenciosa en una conducta inquebrantable.
Los estoicos, maestros de la sabiduría práctica, creían firmemente que la verdadera sabiduría no reside en las palabras o en los libros, sino en la vida vivida con virtud. Para ellos, la virtud no era solo una de muchas cualidades deseables, era el único bien intrínseco. Todo lo demás, salud, riqueza, reputación, era indiferente, es decir, no era bueno ni malo en sí mismo, pero podía ser usado para el bien o para el mal. Ser virtuoso, entonces, no era un ideal distante, inalcanzable, reservado para unos pocos ascetas o santos. Era una elección diaria, accesible a todos, en cada pequeño acto, en cada decisión, en cada interacción. Cada vez que elegimos la paciencia en lugar de la irritación, la honestidad en lugar de la mentira, la valentía en lugar del miedo, estamos ejercitando y fortaleciendo nuestra virtud. Por lo tanto, la cuestión ya no es una indagación académica sobre cómo debo ser bueno. Esa pregunta nos mantiene en el campo de la teoría, de la discusión interminable. La cuestión imperiosa que nos confronta en el aquí y ahora es: ¿qué estoy haciendo ahora en este exacto momento que prueba mi bondad, mi valentía, mi disciplina, mi justicia? Es una llamada a la auditoría personal, a un autoanálisis que exige honestidad brutal. Es una invitación a cambiar el foco del pensar al hacer. Ser un buen hombre o mujer es un conjunto de acciones y actitudes, muchas de ellas silenciosas e invisibles a los ojos del mundo. Es cuidar de su mente, alimentándola con pensamientos constructivos, buscando el conocimiento útil y protegiéndola de las toxinas de la negatividad y el victimismo. Es ejercer la autodisciplina mental para no dejarse llevar por rumiaciones inútiles o por preocupaciones excesivas sobre lo que no se puede controlar. Es un compromiso activo con la claridad y la serenidad mental. Es dominar sus pasiones, no eliminándolas, sino poniéndolas bajo el mando de la razón. Es sentir la ira y elegir no explotar. Es sentir el deseo y decidir si es beneficioso o perjudicial. Es reconocer el miedo y, a pesar de él, actuar con prudencia y valentía. Este dominio es una manifestación de poder interior, una fuerza que viene de dentro y no depende de circunstancias externas. Es actuar con integridad cuando nadie está mirando, sabiendo que su verdadera honra no reside en el aplauso público, sino en la coherencia entre sus valores y sus acciones, incluso en la oscuridad del anonimato. La integridad es la base de la autoconfianza y del autorrespeto, porque usted sabe que es fiel a sí mismo. Es asumir responsabilidades en lugar de buscar excusas o culpar a los demás por sus fallas y frustraciones. Es enfrentar los desafíos de frente, reconociendo su papel en los resultados y buscando soluciones en lugar de huir de la realidad. La responsabilidad es el motor del crecimiento personal y de la madurez. Es levantarse cuando la vida insiste en derribarlo, con una resiliencia inquebrantable, aprendiendo de las caídas, fortaleciéndose con las adversidades y persistiendo en sus objetivos. Es la demostración práctica de la virtud de la perseverancia, sabiendo que cada cicatriz es una lección y cada reinicio es una oportunidad. Es ser un ejemplo silencioso a través de su conducta, de su ética, de su calma, de su bondad, de su generosidad, en lugar de ser un orador ruidoso que solo predica lo que no practica. Las acciones hablan más alto que las palabras, y un buen ejemplo tiene el poder de inspirar mucho más que 1000 discursos. Marco Aurelio nos recuerda con la sabiduría de quien ya había contemplado la brevedad de la existencia, que la vida es efímera. El tiempo que desperdiciamos en discusiones inútiles sobre lo correcto y lo incorrecto, sin actuar, en justificaciones para nuestra inacción, en procrastinaciones que empujan nuestros propósitos hacia un futuro incierto, es un tiempo que nunca más regresa.
El pasado es irrecuperable, el futuro es incierto. La única oportunidad real que tenemos es vivir hoy como deberíamos vivir, sin postergar, sin esperar por un momento perfecto que nunca llegará, sin solo hablar o soñar. Es en este preciso instante, en el presente, que tenemos el poder de moldear nuestro carácter y construir nuestra virtud. La pregunta, por lo tanto, no es más una divagación filosófica sobre ¿qué es la bondad? Esa es una cuestión para los libros. La pregunta que nos desafía y nos define es visceral. ¿Estoy siendo bueno ahora? ¿Estoy actuando con valentía en este momento? ¿Estoy ejerciendo la disciplina que necesito? ¿Estoy siendo justo en esta interacción? Esa es la esencia de lo que Marco Aurelio nos legó. No es una teoría compleja, sino una exhortación directa a la acción y a la autenticidad. En un mundo obsesionado con el tener bienes, tener estatus, tener reconocimiento y con el parecer feliz en las redes sociales, parecer exitoso a los ojos de los demás, la llamada de Marco Aurelio a ser suena como una melodía disonante, pero profundamente necesaria. Estamos constantemente siendo condicionados a buscar la validación externa, a medir nuestro valor por la cantidad de me gusta o por el tamaño de nuestra cuenta bancaria. Esa búsqueda incesante nos aleja de la fuente de nuestro verdadero poder, la integridad interna. La discusión sobre cómo ser un buen hombre es a menudo una fuga cómoda de la difícil realidad de ser uno. Es más fácil teorizar sobre la paciencia que practicarla cuando la fila del supermercado no avanza. Es más fácil discursar sobre la honestidad que ser honesto cuando una pequeña mentira lo salvaría de un gran problema. Es más fácil admirar la valentía de los héroes que demostrarla en las pequeñas batallas diarias de nuestra propia vida. Esta dicotomía entre lo que sabemos y lo que hacemos genera un abismo interno que llamamos inautenticidad. Y la inautenticidad es la raíz de mucha angustia, ansiedad y un profundo sentido de vacío. El estoicismo, la filosofía de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, no es un sistema de creencias para ser memorizado, sino un manual de operaciones para la vida. No nos ofrece promesas de riqueza o fama, sino la garantía de una vida vivida con propósito, resiliencia y paz interior, no a pesar de los desafíos, sino a través de ellos. El núcleo del estoicismo es la idea de que somos los únicos responsables de nuestras elecciones y reacciones. No podemos controlar lo que sucede en el mundo, pero podemos controlar nuestra mente y nuestras acciones. Y esa es la única libertad verdadera. Piense en las pequeñas victorias diarias que podríamos conquistar. La elección de responder con calma en lugar de con irritación a un comentario ofensivo. La decisión de cumplir una promesa, aunque sea inconveniente. El esfuerzo por ser honesto consigo mismo sobre sus propias fallas. La persistencia en un objetivo, incluso ante el desánimo. La generosidad de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Estos son los ladrillos con los que se construye el carácter. No son grandes gestos heroicos que aparecerán en los periódicos, pero son la verdadera prueba de su virtud. La virtud no es un evento, es un proceso continuo, una serie de elecciones que se acumulan para formar quién usted se convierte. La inercia de la discusión es un lujo que ya no podemos darnos. El tiempo es nuestro recurso más precioso y escaso. Cada minuto gastado en deliberación sin acción es un minuto perdido de su propia vida. Marco Aurelio, en otra de sus perlas, nos advierte: podrías dejar la vida ahora. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esta no es un mensaje de desesperación, sino de urgencia y claridad. Si esta fuera su última hora o su último día,
¿Estaría discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre? ¿O estaría simplemente siendo uno, viviendo sus valores, manifestando sus virtudes? La bondad no es un concepto para ser debatido en foros académicos. Es una fuerza para ser ejercida en el mercado, en casa, en el tráfico, en Internet. La valentía no es una cualidad para ser admirada en películas de acción. Es su capacidad de enfrentar sus propios miedos, de defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. La disciplina no es una característica de superhombres. Es su elección de hacer lo que necesita ser hecho, incluso cuando no tiene ganas. Basta de hablar sobre ética, basta de filosofar sobre el bien, basta de postergar su propia transformación. La pregunta final que sella su destino y define su esencia no es ¿qué es la bondad?, sino, y con toda la urgencia del tiempo que se desvanece con cada respiración, ¿estoy siendo bueno ahora? ¿En este momento? ¿Ahora? No pierda más tiempo discutiendo sobre cómo debe ser un buen hombre. No pierda más tiempo solo soñando con la persona que podría ser. No pierda más tiempo esperando por la inspiración perfecta o las condiciones ideales. Sea uno. Empiece ahora. Viva su filosofía. Basta de teoría. Basta de postergar la vida que sabe que debe vivir. Si este texto encendió en usted la llama de la acción, si está listo para dejar de solo discutir y empezar a ser, entonces este es su momento. Comparta este mensaje con alguien que también necesita una llamada a la acción. Y, más importante, empiece hoy a aplicar estos principios en su vida, no mañana, no la próxima semana, ahora, porque su vida virtuosa comienza con su próxima elección.